Sintonizanos y descubrí la magia de esta unión radiofónica. Aquí comienza Política, Defensa Nacional y Comunidad. Un espacio para la defensa y su vínculo con la comunidad. Charlas, reportajes y entrevistas en temas de defensa nacional y su vinculación con la ciudadanía. Todos los martes de 17 a 18. Conducción: Gustavo Luis Breide Obeid y Ricardo Nin. Bueno, muy buenas tardes. Como todos los días martes, estamos de 17 a 18 con nuestro programa Política, Defensa Nacional y Comunidad. Y lo que pretendemos con mi amigo y hermano Gustavo Breide Obeid es ir trayendo distintas temáticas que hagan todas, ¿cómo lo podríamos decir? Que generen expectativas en la comunidad, que algo de lo que escuchan los identifique. No pretendemos que todos se identifiquen con algo, pero lo importante es que con alguno de los temas que nosotros traemos en el programa, acercamos al programa, pretendemos que germine una semillita, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo en nuestra querida nación argentina. En el día de hoy vamos a tener a un expositor muy importante. Yo diría que por sobre todas las cosas siempre fue un defensor de la vida. Y hoy va a ser un programa, yo diría, un programa de vida. Así que ya en un ratito nos vamos a conectar con él. Mientras tanto, le voy a dar la palabra a Gustavo. Muy buenas tardes, Gustavo. Estamos en otro programa. Esperemos que sigamos las sendas de los temas que vimos anteriormente. Por lo menos algunas personas que nos escuchan o que reciben nuestros programas en distintos lugares están contentos, y algo de esto, de lo que nosotros vamos llevando a lo largo de estas horas que tenemos aquí en Política, Defensa Nacional y Comunidad, sienten identificación. Lo importante es que nazca siempre como yo digo, germine una plantita. Con que germine una plantita, señal de que estamos haciendo las cosas bien. ¿No te parece? Sí, gracias, Ricardo. Bueno, un saludo grande a la audiencia. Sí, bueno, como casi todos los programas tratamos de traer gente especialista, gente que trata temas ríspidos, pero importantes para la sociedad. Una sociedad que es muy superficial, que en cierta medida muchos temas que hacen al quehacer nacional no les interesa, pero sabemos que hay gente que sí. Y la audiencia que nosotros tenemos, gracias a Radio Cristal, se va empapando de temas que en general no salen en los medios, que no salen en la televisión, y que a algunos argentinos, o a muchos, nos preocupan. Ahí está, apareció. Hoy tenemos el gusto, y como invitado especial, al doctor Roberto Castellano. Yo lo voy a presentar. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué decís? Bien, ¿cómo estás? Bueno, el doctor Roberto Castellanos es procurador, abogado y escribano, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, expresidente de la Comisión de Justicia del Colegio Público de Abogados y presidente de la ONG Provida. ¿Está bien así? Bastante bien, sí, perfecto. Bueno, un gusto, Roberto. El tema que te propusimos, que vos nos propusiste a nosotros también coincidiendo, es si la Argentina es posible, si hay futuro en la Argentina, ¿no? Y bueno, sí, queríamos que vos nos hables un poco de tu pensamiento, ¿no? Y de lo que vos pensás al respecto. Y evidentemente, cuando vos ves que un país tiene presidente que envía tropas argentinas
a combatir a las órdenes de quienes ocupan su territorio, porque mandan tropas argentinas a combatir al Medio Oriente, como hizo Menem durante la Guerra del Golfo, a órdenes de una coalición integrada por los Estados Unidos e Israel, e Inglaterra, sobre todo Inglaterra, que ocupa nuestras Islas Malvinas. Y ha firmado un tratado ignominioso, que es el Tratado de Madrid, los Acuerdos de Madrid, por lo cual le cedemos gratuitamente la administración de 1.600.000 kilómetros cuadrados, que eso le permite operar como Estado ribereño y otorgar licencias, impidiéndonos a nosotros de demandar a los beneficiarios de esas licencias que depredan nuestro mar. Antes estaba en conflicto, y entonces nosotros podíamos demandar a los pesqueros chinos o a las empresas españolas o a los que venían acá a depredar. Ahora no, porque hemos firmado un tratado y lo tienen la administración, mientras se discute la soberanía, que no se discute porque está bajo un paraguas, de 1.600.000 kilómetros cuadrados. Tenemos otra base ahora que se ha comprometido con Laura Richardson del Comando Sur de los Estados Unidos en Ushuaia. Tenemos en Toluen un radar británico, tenemos en Neuquén una base china, en Mendoza una base de la Unión Europea, en el acuífero Guaraní una misión humanitaria, entre comillas, que es otra base de los Estados Unidos. El control de la hidrovía, que es una arteria estratégica de nuestro comercio internacional, al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y de la DEA. El software que va a usar nuestras Fuerzas Armadas proviene del Pentágono, con instructores y operadores. Entonces, ¿la Argentina es posible en esas condiciones? Sometida a poderes económicos, financieros, foráneos, su oro, el oro de nuestras reservas está en Londres, país con el que estamos en conflicto, que ocupa nuestro territorio. Lo que pasa es que para los políticos, Roberto, yo en un programa anterior intenté explicar la necedad de decir que Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Es decir, con lo que significa eso desde el punto de vista de la defensa nacional, del equipamiento, del presupuesto. Lo hacen justamente para minimizarlas, y Argentina tiene hipótesis de conflicto, las acabas de nombrar vos: Malvinas, los pesqueros, el narcotráfico, las amenazas bastante seguidas de Chile. No ganó las elecciones Katz, ganó Boric, pero Katz en su campaña decía de que había que rever todo el tema de la Patagonia. Claro. Es decir, el problema de los recursos naturales no renovables que vienen acá a extraer, como la Barrick, ya si no tenemos un conflicto, dejan el 3% hace 20 años y se llevan por derecho una parte, y de contrabando, como pasó con el barco ese que encalló en Santa Cruz, el oro de la Argentina. Encima el oro que estaba en el Banco Central se manda a Londres, como dijiste vos recién. Es decir, indudablemente la Argentina, la pregunta es difícil, porque la Argentina es posible, es viable, o vamos a una desintegración nacional, a una pérdida de territorio. Es muy difícil, porque toda la política exterior argentina va en contra de los intereses de Argentina, porque nosotros tenemos que ser naturalmente fuertes en nuestro espacio natural, nuestro hinterland, hablando en términos geopolíticos. O sea, nosotros tenemos un vecino como Brasil, que tiene 250 millones de habitantes, nosotros tenemos un poco más, un poco menos, casi 50 millones, ahí tenemos 300 millones de habitantes. Si vos le sumás Perú, Paraguay, Uruguay, Chile, si vos querés, que eso, estamos en los 350, casi 400 millones de habitantes. Es un número, digamos, que da ya una media económica, es un número importante, es una región importante. Hemos salido de eso y nos vamos a meter, digamos, en una alianza con Estados Unidos y Gran Bretaña, cuando nuestro espacio natural ya lo concebía Perón en su momento, cuando proponía el ABC, la alianza entre Argentina, Brasil y Chile, con salida a los dos océanos. Y entonces tenemos, vos fíjate un problema. Vos sabés que FADEA, la Fábrica Argentina de Aviones, fabrica
componentes para el KC-130, que es un Así reactor de transporte que hace Brasil, Embraer, Ujú. que reemplaza a los Hércules C-130. Es un avión que está teniendo mucho éxito internacionalmente, se está Vendiendo, sí. se La semana está pasada vendiendo muy bien. vendieron 3, por lo menos. Están vendiendo varios, y nosotros el compromiso que teníamos con los brasileños es que cada tanto porcentaje del avión que nosotros ayudemos a construir, los repuestos que le enviemos, nos lo van a pagar con un avión, con 2, con 3, así va a ser. Es una asociación donde nosotros ponemos mano de obra argentina y materiales argentinos, cada tanto ellos compensan dándonos un avión. Los ingleses se han opuesto porque dice que hay un embargo en función del Tratado de Madrid, y que como tiene el avión componentes británicos también, eso no puede ser pasible. Quiere decir que nosotros estamos embargados por Gran Bretaña, y a su vez le mandamos nuestro oro, nuestras reservas a nuestros embargantes. Sí, y ahora finalmente han firmado este acuerdo, que todavía no se sabe bien la letra chica, por el cual le facilitamos absolutamente todo el comercio, la explotación del petróleo, de la pesca, claro, a cambio de nada. Es decir, en eso no estuvo mal. La única carta fuerte que tiene la Argentina es la cuestión de la soberanía. La Argentina tiene una carta muy importante, que es la resolución de Naciones Unidas, que reconoce que hay una cuestión de soberanía pendiente y que obliga a ambos estados a negociar. ¿Qué es lo que hizo la Cancillería argentina con Mondino? Puso, como ellos le llaman, bajo un paraguas esa cuestión, esto no se trata, y le da a los ingleses todo lo que los ingleses necesitan. Les da una base para repostar los aviones que vienen de San Pablo en Córdoba, le da la asistencia sanitaria a los Kelper, le permite a los aviones chilenos que salen del lado chileno ir a Malvinas y pasar por territorio argentino. La Argentina se compromete a no interferir con la provisión de repuestos militares o bélicos, o digamos de mantenimiento, que bajen o se reposten en el puerto de Montevideo. Es decir, hemos dado todo a cambio de nada. Cuando la Argentina, si actuara en consecuencia, le pondría, por ejemplo, tasas de compensación a los capitales británicos que hay en Argentina, llámese el HSBC, el Lloyd's de Londres, en fin, los capitales. Pero la Argentina entrega todo a cambio de nada. Es decir, esa clase cipaya que está sentada en las bancas del Parlamento, que ha legitimado una deuda externa ilegítima, que se niega a cumplir el fallo de la justicia que dice que la deuda es inmoral e ilegítima y que ya se encuentra pagada, que admite que sigan siendo legisladores gente que está condenada por la justicia, y no en un proceso de primera instancia, en primera y en segunda instancia. Es decir, que permite que gente que ha defraudado, que ha robado, que ha estafado, que se ha enriquecido solamente con ver el nivel de riqueza, cuando vos tenés una democracia donde el 60... Mirá, en el 24 de marzo de 1976, cuando se da el golpe contra el gobierno de Isabel Martínez, de Perón, teníamos una deuda externa del orden de los 4.500 millones de dólares y el 4% de gente en situación de dificultad económica. Había guerrilla. Hoy en día tenemos 500.000 millones de dólares de deuda externa, después de haber pagado durante 40 años 2 o 3 veces ese importe, y tenemos el 60% de la población en condición de pobreza. Y no hay guerrilla. Eso te revela que, primero, esa guerrilla era fomentada desde afuera porque lo que quería producir era un cambio en la matriz industrial argentina, que es lo que vino a hacer Martínez de Oz, y te revela de que estamos en una situación de vulnerabilidad extrema. Exactamente. Vos sabés que los estándares internacionales dicen que cuando en una sociedad, para que haya paz social,
el ingreso entre el que menos gana y el que más gana en la administración no debe alterarse la relación de 1 a 5. Vos tenés, por ejemplo, un jubilado que gana 250.000 pesos de jubilación y tenés a lo mejor un director de YPF, que es una empresa del Estado, gana 70 millones de pesos. Entonces esto es 280 veces más. No hablemos de la jubilación de privilegio que tiene la mujer de la Rúa, o Zulema Yoma, o la propia Cristina Fernández, que cobra 2 jubilaciones. Es decir, hay un desbarajuste infernal. Entonces, esa situación de inequidad, ¿cómo que no hay? Tenemos una situación de conflicto. Sí que hay hipótesis de conflicto. Hay hipótesis de conflicto bélico, social, económico y político. Está muy bueno eso. Las hipótesis de conflicto sí. Es bélico, social y político. Está muy bueno. Cuando recién yo lo escuchaba con mucha atención, usted, doctor, nos decía la misión que se vino a realizar, digamos, yo digo una misión taladro, de a poquito ir taladrando la existencia de la economía argentina y de la independencia económica. ¿Y por qué digo independencia económica? Porque hasta los últimos meses del gobierno constitucional del general Perón, que quedó como vicepresidenta su esposa Isabel Martínez de Perón, efectivamente teníamos una pequeña deuda externa comparativa con todo lo que vino después, pero yo recuerdo 2 cosas: que la industria estaba full en el país, las grandes direcciones de las multinacionales, los ejes estratégicos se dirigían de Buenos Aires inclusive para Brasil, ¿no? Y resulta que nosotros nos encontramos con que en uno de sus últimos discursos en la CGT, Isabel Perón dijo: me quieren obligar a que apague las chimeneas que encendió Perón. Es verdad. Por lo que venía, eso a mí me quedó muy grabado, y después, bueno, con el paso del tiempo vamos viendo lo que ha sucedido. Y estoy tan de acuerdo con lo que usted expresaba en un principio, que hoy los grandes representantes de los intereses en la Argentina son aquellos mismos que estaban del otro lado en aquel momento, ¿sí? Y que pregonaban algo que nosotros, la juventud, no entendía, porque la juventud no lo entendía. Hoy casualmente lo charlábamos con Gustavo esto. Y bueno, y escuchando el último discurso del general Perón quedaba bien en claro, el mensaje lo dio bien ahí, y creo que no estábamos capacitados para entender que lo que venía era el vaciamiento de la nación, el vaciamiento de la independencia económica, el vaciamiento de la ciencia y tecnología. Todo aquello que estaba acá se trasladó a Brasil. Acá hacíamos cualquier cosa, inclusive los autos que se hacían en la Argentina hasta ese momento se hacían totalmente en la Argentina, con industria nacional, autopartes, todo. Y así pasaba lo mismo en la fábrica militar de aviones, y así pasaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica con los proyectos que había, y así pasaba con un montón de cosas. Yo recuerdo que una de las primeras computadoras científicas la hizo la empresa FATE, una empresa argentina, acá en la Argentina, con todos productos hechos en la Argentina. Esto es, no me quiero extender, para reafirmar y demostrarle a nuestra audiencia dónde estaba la Argentina en aquel momento y dónde estamos ahora, como bien lo expresó usted. ¿Es así? Totalmente. Usted se acordará que teníamos en la época del proceso de Videla y Martínez de Oz un presidente del Banco Central que se llamaba Diz, que decía que era lo mismo fabricar acero que caramelos. Así es, lo recuerdo. Bueno, cuando vino la llamada democracia,
se cerró la fábrica de tanques argentino mediano, TAMSE, se discontinuó la fábrica de blindados para el ejército argentino. Así es. Se cerró el astillero Domet García, donde se iban a fabricar los submarinos para Argentina. Así es. Se desmanteló el misil Cóndor. Iba el propio embajador de los Estados Unidos, Terence Todman, a Falda del Carmen, a verificar que se esté desmantelando todo y rompiendo todo. Sí, hay un dato que es muy importante también, discúlpeme que lo interrumpa, doctor. Sí, por favor. Pero es algo que también tenemos que reivindicar. Alfonsín, cuando asumió en el 83, algo que no quería frenar eran todos los proyectos que nos daban independencia. Y uno de esos era el misil Cóndor. Y quien lo primero que llevó a cabo, aparte del desmantelamiento de todo lo que era la fabricación de tanques, eso Gustavo lo conoce mucho mejor que yo, fue el gobierno de Carlos Saúl Menem, un gobierno que se decía peronista y que venía a generar la revolución productiva y que venía a hacer todo lo contrario que hizo, ¿no? Y bueno, ahí el tema fundamental es entender que al final del proceso, casi al final del proceso, se produjo la guerra de Malvinas. A partir de ahí, más allá de la rendición del 82, que no fue incondicional, sí resultó incondicional la rendición que hizo Menem en los acuerdos de Madrid. Así es. Ahí ya fue una rendición incondicional. Y Argentina está pagando el haberse atrevido a defender su soberanía, y Inglaterra ejerce todo su poder, no solamente militar, sino también político y de influencia sobre la Unión Europea y Estados Unidos, y ya Malvinas no es una base inglesa, Malvinas es una base de la OTAN, una base trascendental para un conflicto futuro, el único paso bioceánico no natural. Sí, el otro día hablábamos del canal de Panamá, con una bomba el canal de Panamá desaparece, y el único paso obligado, y por eso tienen Gibraltar, y por eso tienen Taiwán, y por eso tienen muchos puntos en el mundo que les permite seguir controlando los mares, que ha sido el control histórico inglés. Yo te quería hacer otra pregunta, Roberto, porque sé que es tu especialidad, o te has dedicado gran parte de tu vida a defender esto, porque mucha gente no entiende la importancia de evitar la ingeniería social y el control poblacional en un país tan extenso como el nuestro y con tan pocos habitantes, ¿no? Y entonces en esta cultura woke que ha aparecido ahora con ese término woke, nosotros nos encontramos con un montón de formas de disminuir la población, invertir la pirámide, que haya más ancianos que niños, y a los ancianos también con la eutanasia que ahora quieren votar, y bueno, y tantas otras formas de ingeniería social que se piensan afuera y que se ejecutan acá, porque no solamente hay cipayos desde el punto de vista de la soberanía, sino también hay cipayos desde el punto de vista cultural y político, ¿no? Es cierto. ¿Por qué no nos explicás un poco este tema? Vos sos presidente de Provida y has peleado muchísimo por estas causas, ¿no? Así es. Bueno, vos sabés que hay una correlación entre el número de habitantes y la importancia de un país. No hay país en el mundo poderoso, respetable, soberano, que no tenga un número de habitantes considerables. Llamale China, llamale India, llamale Estados Unidos. Los países poderosos tienen muchos habitantes. Yo me acuerdo cuando asistí a la ECOSOC de Río de Janeiro, discutí una vez en una mesa, en un panel con un secuaz, un directivo para América Latina del Banco Mundial, la filial acá era Banco Interamericano de Desarrollo, que trataba de explicar de que había una correlación entre el bajo número de habitantes y el bienestar económico, que cuanto menos habitantes tenga un país, más recursos iba a tener para el bienestar económico de sus habitantes. Y yo le dije, y estaba al lado mío el representante de Uruguay, Uruguay tiene 3 millones de habitantes, 3 millones y medio. Y Estados Unidos tiene 350 millones, o sea, 100 veces más. Con su argumento, Estados Unidos tendría que ser una favela y Uruguay una superpotencia.
Y eso no se verifica en la realidad. ¿Por qué ellos quieren inclusive lo ha dicho Kamala Harris, hablaba de ellos, el término que utilizan es despoblación. Despoblación, ha dicho. Porque ellos saben que los recursos naturales son limitados. Si la población de los países en donde están asentados esos recursos crece y utiliza esos recursos para su desarrollo, llamémosle comida, litio, gas, petróleo, los usa para su bienestar, como podrían haber usado el petróleo, por ejemplo, en Kuwait, para el bienestar de ellos, para construir sociedades más equitativas, con acceso a la riqueza, a la salud, a la educación, no les queda a ellos mucho para obtener, o lo tendrían que pagar a precio más caro. Entonces, lo dijo, pero esto no es un invento ni tuyo ni mío, lo dijo hace un mes atrás Laura Richardson, es una zona muy importante, dijo, tiene litio, sí, tiene agua potable, tiene comida, tiene petróleo, tiene energía. Sí, sí. Bueno, ya Bill Gates había dicho hace un tiempo, que es un agente del poder mundial, ¿no?, del nuevo orden, que en el mundo había unos 8.000 millones de habitantes y que en realidad tendría que haber 2.000, ¿no? Que el número ideal era 2.000, así que tenemos que pensar cómo van eliminando, pero hay que eliminar 6.000 millones, ¿no? Y están en esas teorías, indudablemente, ¿no?, de ingeniería social y control poblacional. Claro. Benigno Blanco cuenta en una conferencia que se hizo viral que la directiva del Fondo de Población de Naciones Unidas, que es la agencia específica de Naciones Unidas para el control poblacional, que fue creada por la Fundación Rockefeller, recordemos que Naciones Unidas está asentada sobre un terreno que donó en su oportunidad Rockefeller. Así es. Dijo que ellos habían venido trabajando durante muchos años promoviendo la anticoncepción. La anticoncepción tanto en las mujeres a través de la ligadura de trompas, del dispositivo intrauterino, y en los hombres a través de la vasectomía, del uso del preservativo, y con eso hacían campañas, se hablaban del HIV y todo eso se acabó, se terminó. Porque ellos dicen, así se lo contó un directivo, un presidente de un país africano al filósofo español Benigno Blanco, que le dijo muy suelta de cuerpo, hasta que nos dimos cuenta que teníamos un anticonceptivo cultural que no estábamos utilizando, que era la ideología de género. Si nosotros promovíamos, bajo el amparo de la libertad, otras formas de sexualidades no reproductivas, íbamos a tener el mismo resultado sin que nos cueste un peso. Es decir, el ser drag queen, bisexual, cis, transgénero, transespecie, creo que hay como 100 y pico de variantes, sí. Son todas no reproductivas. Lo único que no se promueve es la heterosexualidad, es decir, lo revolucionario es formar una familia, casarse, tener hijos, bañarse, comer carne. Eso contradice toda la agenda del poder. Si comes carne contaminada, si sos heterosexual sos fascista, si tenés hijos arruinás el planeta. Sí, esa es. Entonces ahora hay una nueva religión, digamos, climática, que es la Agenda 2030, que ahora la han extendido al 2045, en donde lo que se busca es embretar y meter a las sociedades en una nueva hoja de ruta, crear ciudades de 15 minutos, cambiar los hábitos alimentarios, cambiar las costumbres sexuales, y para eso promueven la anticoncepción, y si nacen promueven la homosexualidad para que no se reproduzcan, y si se reproducen promueven el aborto, y si sobrevive el aborto y trabajan promueven la eutanasia para, digamos. Lo dijo Alberto Fernández el día que asumió, poco antes. La gente vive mucho, dijo. ¿Vos te acordás de eso? Sí. Acá la gente vive demasiado. Ese es el problema del sistema previsional. Vive mucho. Se jubilan a los 65 y se mueren a los 95. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí.
Qué interesante esto, ¿no, Gustavo? Quiere decir que nosotros podríamos analizar también como una estrategia llevar la jubilación a los 70 años, porque la mayoría no van a llegar. Con todo lo que se está trabajando hoy, con la falta de atención médica, con las no coberturas como debían ser. O sea, el alargar la vida laboral también implica que hay dos factores. Uno, que es que, a ver, quisiera saber explicarlo. Uno es que digamos, va a haber más aporte. Esta persona va a aportar más, ¿sí? Hasta los 70 años, de los 65, de los 60, va a aportar más. Y después no va a consumir porque, digamos, lo que le queda al resto de vida es corta. Es una, digamos, ¿cuántos llegan a los 90, a los 85 años? Muy poca gente. O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, pero en realidad yo no sé si hilan tan fino en eso, porque tienen métodos mucho más novedosos, culturales sobre todo, por ejemplo, culturales y sociales, ¿no? Por ejemplo, las pandemias. Claro. O los conflictos, porque no es un hecho que usan para el control de la natalidad o para disminuir la población. Ellos tienen el aborto, tienen los matrimonios estériles o las parejas estériles, con todo lo que significa LGTB. Tienen también, porque vos alargás la vida de los que aportan, pero no hay trabajo. Es decir, para eso vos tenés que estar potencialmente creciendo en el país. Entonces sí, pues decir, bueno, se quedan hasta los 70, pero vos cuando dejás gente hasta los 70 le estás quitando el lugar a gente más joven que tiene que aportar. Es verdad. En realidad lo hacen porque el sistema previsional está destruido, porque han hecho un zafarrancho y le han sacado varias platas de esa deuda que dijo Roberto. Una parte importante es la deuda externa, y ellos se han quedado varias veces con las cajas del ANSES, las cajas de las AFJP, con las cajas del PAMI. Es decir, le han echado mano a todas las cajas para hacer la fiesta, para poder mantener una sociedad que en un porcentaje muy importante no trabaja, y no trabaja muchas veces no porque no quiere trabajar, sino porque no hay posibilidades de trabajo, y otros que ya más de 2 o 3 generaciones que no trabajan, reciben subsidios. Yo me acuerdo de una charla que tuve una vez con el ministro de Trabajo, Miguel Ángel Tomada. Yo había preparado un plan después del 2001, dada la gravedad de la situación social que había. Entonces yo decía que todos los desocupados tenían que adherir a los sindicatos, no afiliarse, porque si se afiliaban los podían copar, pero sí adherir, si no los sindicalistas no iban a querer, y el Estado los empadronaba, que era muy importante primero, saber quién es quién, le daba la cuota social, le daba cobertura de salud, y el Estado le daba al sindicato la cuota sindical. Mientras tanto había que poner en marcha un proyecto de trabajo, desarrollo y producción, y a medida que eso crecía, la gente salía y iba al sindicato que le correspondía de acuerdo al trabajo que conseguía. Para el 2001 pareció una solución. ¿Y sabe la respuesta? No, dice el presidente lo que quiere exactamente lo contrario, quiere destruir los sindicatos, lo que quiere son los movimientos sociales. Es decir, el mismo gobierno que se llamaba peronista buscaba destruir la columna vertebral del movimiento nacional, que era el sindicalismo, por odio, por diferencias ideológicas del pasado, fundamentalmente por las confrontaciones que habían tenido, y entonces fomentaban la desocupación y el asistencialismo, y apareció ahí la figura del clientelismo, el asistencialismo, que también es una forma de destrucción de la sociedad, porque nosotros siempre decimos que el hombre que pierde el trabajo pierde su autoestima, pierde el respeto de su familia. Sí. Es diferente ir los días 30 a hacer una cola para que le den una caja de comida, la caja pan en la época de Alfonsino, después una bolsa de comida o un subsidio mínimo, que llegar a su casa con el salario que se gana con el trabajo. Bueno, hay 3 generaciones por lo menos que eso no lo conocen. Entonces, dentro de esta ingeniería general social que hay y de la descomposición social, está todo lo que dijo Roberto, y a eso le tenemos que sumar las pandemias, inventadas muchas de ellas,
Las guerras, hay más de 67 guerras. Nosotros solamente creemos que la guerra es Israel contra Palestina y Líbano, y ahora resulta que y la de Ucrania y Rusia, pero hay 67 conflictos. En África se está desangrando África. Las luchas triviales, además, donde entra Estados Unidos, quedan en guerra civil. Libia, Sudán, Afganistán, Irak, todos estos países, y cuando se retiran los norteamericanos, después de sacarle los recursos naturales no renovables, de haber usado todas las armas, porque ahí son 3 industrias fundamentales: la de la destrucción con el armamento, la de la energía con la extracción de las riquezas naturales, sobre todo el petróleo, y la reconstrucción también, porque ellos destruyen, después reconstruyen, y ahí dan unas grandes ganancias. Es decir, todas estas cosas se van sumando y nos lleva a esa idea de que eso que parece tan loco de disminuir la población mundial se está produciendo. Lo que pasa es que tiene un efecto no deseado. Esto se ha dado en Occidente, claro, porque Oriente no claro, sigue este plan. Claro. Ahora la India superó a China en cantidad de población. Estamos hablando de cientos y miles de millones de habitantes. Los países árabes se ven en Europa. Va una mujer con un nenito, un matrimonio inglés con un nenito, y va uno musulmán con 7 chicos. Es decir, hay un cambio cultural también, y muchas cosas se les escapan porque todo esto es de laboratorio, y es peligroso, igual que la guerra nuclear, ¿no? Todos sabemos que puede llegar a empezar, pero nadie sabe cómo puede terminar. Y ahora estamos con todos estos conflictos al borde en muchos casos, ¿no? Así que, Roberto, eso que vos explicás, y vos tenés números que a mí me interesan mucho poder decirle a la audiencia de lo que ha pasado desde que pusieron la ley del aborto. Argentina, que no tiene población, ¿no? Sí, la Argentina en estos momentos tiene totalmente invertida su pirámide poblacional. Estamos en el 1.4 cuando la tasa de reposición es 2.1. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que una sociedad, para que se mantenga estable, no para que crezca poblacionalmente, para que tenga siempre el mismo número de población activa, sana y reponible, tiene que estar en el 2.1. La Argentina está en 1.4. El sector más afectado geográficamente es la ciudad de Buenos Aires. Hace 30 años que tiene exactamente el mismo número de habitantes, con un agravante. Los grandes centros urbanos, ya sea Rosario, Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, están sufriendo no solo un estancamiento poblacional, sino lo que se llama un recambio poblacional. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay barrios enteros con inmigración extranjera de países, hay barrios peruanos, hay barrios de paraguayos, hay villas de bolivianos, hay senegaleses, eso. Hay zonas, por ejemplo, como puede ser Liniers, que está, digamos, vos ves, parece que estuvieras en La Paz, en Bolivia, ves la gente cocinando en la calle, las cholas, es decir, hay un recambio. En Once, ahí el tema de los manteros, en Flores también, es decir, hay un recambio poblacional. Esto está dado, lo estudió Parodi a pedido del Banco Mundial, y él descubrió que el segmento de la población medio-bajo tenían las chicas su primer hijo en promedio entre los 17 y 19 años de edad, y el segmento medio-alto tenía su primer hijo después de los 30 años, porque la chica de clase media-alta quería terminar el colegio, ir a la facultad, comprarse el autito, hacer el viaje a Europa, y cuando encaraba un proyecto de vida, tenía 32, 33, 34 años, y ahí la fertilidad femenina cae en picada. Por eso hay tantas clínicas de fertilización, hablan de congelar óvulos, hacer tratamientos y qué sé yo. Mientras que en los sectores medios bajos tienen 23 años y tienen 3 hijos. Por ahí de 3 padres diferentes, con lo cual se va dando un cambio social, un cambio estructural y un cambio demográfico.
el país europeo que se formó a partir de las corrientes migratorias del siglo XX y fines del siglo XIX, ha cambiado a un país, digamos, con corrientes migratorias de las zonas limítrofes, que han venido los sectores más necesitados. La Argentina se ha convertido en una especie de Ministerio de Bienestar Social en los países limítrofes, en donde le ha dado todo lo que es la práctica de las hortalizas, de las verduras a los bolivianos, la construcción a los paraguayos, todo lo que es el tema de otros tipos a los peruanos, la comercialización callejera a los senegaleses. Entonces la Argentina ha sido el mismo fenómeno que se está dando en España, o que se está dando en Francia, o que se está dando en otros países europeos. Es tan, discúlpeme que lo interrumpa, pero Sí. es tan así que nosotros vamos a una cosa mínima primero, el cambio cultural que se generó en la Argentina. El cambio cultural en cuanto a lo más simple, a las comidas, a las costumbres, nos cambiaron todo aquí. Nosotros veníamos con una tradición que se cambió totalmente. Y desde la parte cultural, en lo que está relacionado con las políticas de nacimiento, de fertilidad y de todo lo demás, yo recuerdo que en la década del 60, 65, íbamos a Europa, y nos decían, por ejemplo, los alemanes que no querían tener hijos. Muchas mujeres no querían tener hijos porque veían un futuro no próspero. No nos olvidemos que estaban todavía cerca toda la historia relacionada con la Segunda Guerra Mundial, y acá era lo contrario. Y ahora culturalmente, y uno lo ve con sus propios hijos, las chicas de 18, 19, 20 años dicen: yo no voy a ser madre, no voy a tener hijos. Eso está pasando en nuestra sociedad. ¿Cómo nos han trabajado culturalmente también? Lo que se aplicó en un momento en Alemania se está aplicando en la Argentina hoy. Bueno, ¿es así? Porque eso es un plan. Ese es el plan. Igual que la figura del migrante. Nuestros abuelos o nuestros ancestros eran inmigrantes. Claro. Venían, se instalaban, trabajaban y pasaban a ser del país. Se mezclaban. Yo me acuerdo, yo soy descendiente de libaneses. Nunca nos quisieron enseñar a hablar. Y mi abuela, cuando yo le preguntaba, le decía: pero abuela, no, ustedes son argentinos. Ustedes tienen que saber el idioma de su patria, de su país. Ahora son migrantes, migran, van de un país a otro, van recorriendo, son nómades. Volvimos a los nómades, Sí. Con lo cual no hay arraigo. Eso. Y no hay amor a una patria, y no hay un sentimiento de pertenencia, y no hay historia. Es tan así lo que decís vos, Gustavo, que yo recuerdo cuando nosotros éramos chicos, para el 25 de mayo o el 9 de julio, porque en aquella época las fiestas se conmemoraban el día que era, el 9 de julio, el 25 de mayo, bueno, todas las fiestas patrias se conmemoraban, y yo recuerdo que en muchas casas de inmigrantes del lado derecho estaba la bandera argentina, y del lado izquierdo la bandera de su país. Decía simbólicamente el gesto: vengo de acá, pero ahora esta es mi tierra. Y conmemoraban las fiestas patrias nuestras como si fueran las de ellos. Y todo eso es como que se fue deformando, olvidando, y así estamos en la situación que estamos hoy. No cabe ninguna duda que hubo planes para llevarnos a eso, hubo planes que estuvieron relacionados también con romper nuestra tradición, con romper nuestra historia, con generar políticas de desinformación y de deformación de la historia, de quizás a héroes que trazaron la historia y la independencia de nuestra nación, ponerlos muchas veces en una posición que no era la real, ¿no? La deformación, como bien lo dijo Gustavo, y hoy nos encontramos inmersos en algo que no sabemos cómo nosotros poder salir, ¿no? Los que somos grandes nos angustiamos porque decimos: ¿qué le dejamos a nuestros hijos? Y nos aferramos a decir también: me conformaría con ver una punta de un eje de transformación
para poder partir tranquilos, sabiendo que hay un futuro para nuestros hijos y que nuestros hijos no tienen que emigrar. Y bueno, esa es la pregunta, Roberto. ¿Es posible en Argentina? Sí. Era el título que vos elegiste, ¿no? Uno de los temas, por ejemplo, que es un observable muy clínico, diría un psicoanalista, es cómo trata la muerte una sociedad para ver el cambio cultural. Ajá. Vos sabés que antes, cuando una persona fallecía, se hacía un velatorio, iban los deudos, la gente, hay que comprar una corona, o había que dejar una tarjeta, que te hiciste presente, saludar a la familia, acompañar al día siguiente, al cortejo. El otro día se murió un conocido, un cliente mío. Voy a saludar y me dicen, no, están abajo tomando un café en la confitería de abajo. Voy y le digo, no hay velatorio, no, está en la cochería, mañana paso un rato, pero no vengas, dice, no, porque me entregan las cenizas en 72 horas. Ah, ¿y qué vas a hacer con...? Él adoraba a Ostende, así que voy a tener que ir con mi mujer en el auto a desparramarlas por Ostende. Ah, mira vos. La gente desaparece, no existe más. No te digo el culto a los muertos, claro, pero la veneración, reunirse en la familia, consolarse en el dolor, contar las anécdotas de esa persona, ver sus objetos, llevarlo a un lugar físico a donde a lo mejor vayan los nietos a llevar una flor, eso desapareció. Sí, el sentido de familia ha desaparecido. Claro. El sentido de familia. Le he criticado a muchos sacerdotes de los movimientos sociales o de los llamados curas en opción por los pobres, que ellos han colaborado a la deshogarización de la sociedad argentina, por lo menos de los sectores llamados vulnerables. Porque en vez de enseñarle a las mujeres que atienden su rol de maternal o de mujeres, enseñarles a cocinar, a tender la mesa, a reunir a sus hijos, van a comer como si fueran pollos parrilleros, como si tuvieran un criadero de chancho a buscar la comida, les llaman merenderos, comederos, cenaderos, la gente va. Y entonces no hay ningún rol, no hay roles, los chicos no tienen modelos, no saben lo que es una mesa servida, presidida por los de mayor edad, por los abuelos, los padres, las madres, no digo todos los días, sábados y domingos, no, van a buscar el alimento como las veterinarias que venden para los gatos, el whisky o para los perros, el alimento, comen y se vuelven a la casa, y los chicos se crían en la calle. No hay roles, hay tres generaciones que no han visto a los adultos trabajar. Y bueno, ese también es el engaño del famoso tema del feminismo, ¿no? Porque han confundido el digno rol de la madre, porque la mujer puede trabajar y no hay ningún problema y tiene los mismos derechos que el hombre y como ser humano debe ser respetada, pero han humillado el rol de la madre. Es decir, mi madre, que ha sido una gran mujer y que ha criado 5 hijos varones, con muchísimo sacrificio, ella se dedicó a nosotros. Y si nosotros, el éxito de ella fue el éxito nuestro. Es decir, la alegría de ella era y ella nos formaba, porque el colegio te da la instrucción, pero la educación te la dan en la casa, te la da la madre generalmente. Exactamente. Y eso se ha perdido, ¿viste? Es para burla además, ¿no? Bueno, es decir, el objetivo principal era la destrucción de la familia. Había que destruir la familia como tal, y todo lo que rodeaba el tema de la familia, el amor fraternal, el amor filial, el respeto por los mayores. Ahora va a la guardería, nos tienen en una guardería, al depósito. Es decir, antes la casa de los padres entraban todos los hijos, ahora en la casa de los hijos no entran los padres. Perdón, al depósito los chicos y al depósito los viejos, cuando la tradición era que la palabra mayor la tenían los ancianos, los abuelos, los bisabuelos. ¿Te puedo dar un ejemplo práctico para que lo entiendan los que no son de nuestra generación? Sí. ¿Vos te acordás de este programa que se llamaba La Familia Campanelli? Sí, sí. Bueno,
hoy sería un programa que te lo clausurarían por subversivo. Sí. Una familia unida, toda la familia unida, claro. Y claro, una familia larga que se reunían los domingos, presidida por los abuelos, los tíos, las mujeres cocinando, los hombres cortando el fiambre. El modelo de hoy es Gran Hermano. Claro. Un conjunto de tarados ociosos que no trabajan, no hacen nada, no trabajan, no estudian y que están todo el día entre nosotros al pedo. Esos son los dos modelos. Hemos pasado de la familia Campanelli, por ejemplo, el conventillo. A mí me decía un amigo arquitecto, el conventillo fue un organizador social de primerísimo nivel, porque fomentaba la solidaridad social. Sí, señor. Sí, así es. La tía, bueno, tenemos que ir cerrando, la vecina. Hoy en día viven en un monoambiente y necesitan un ejército que los asista, porque tienen que tener una psicopedagoga porque toma mal el lápiz, tiene que llevarlo a natación, tiene que venir una mujer a quedarse porque entonces se va la otra a trabajar y que esto y aquello, el padre no está todo el día en la casa o no vive el padre con la madre. Digamos, hay una atomización de la sociedad familiar que es producto de la atomización social, porque eso ha sido fomentado porque una sociedad fragmentada es una sociedad fácil de gobernar y de dominar. Así es. A ver, bueno, lamentablemente... Sí, nos están haciendo señas. Sí, pero lamentablemente quiero proponerte algo, Gustavo, a ver qué te parece, ¿no? Sí. Ha sido tan interesante, tan clarificador el programa de hoy. Yo me siento muy, muy contento, muy feliz, porque uno también recuerda cosas y algunas de los comentarios del doctor nos traen esperanza, que es lo que nunca debe morir, la esperanza. Yo propongo que antes de fin de año lo podamos tener otra vez en algún momento para seguir trabajando esto que hemos visto hoy, porque no es para una hora, es para más de una hora. ¿Qué te parece, Gustavo? Sí, además Roberto es un amigo y nos va a decir que sí. La verdad. No hay problema. Todas las veces que sea necesario pensar en conjunto para poder llegar a soluciones viables. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. No, gracias a vos, Gustavo. Cerramos. Bueno, Gustavo, ¿qué te pareció el programa de hoy? No, a mí todos estos programas me gustan. A veces son repetitivos en algunos puntos porque todos pensamos similar. Cuando saltan los problemas, cuando terminamos los problemas nos damos cuenta que la deuda externa es un problema, que la destrucción de la familia es un problema. Entonces vienen expositores que hablan de diferentes temas, pero hay puntos en común. Sí. Vamos a traer otros especialistas en otros temas como los recursos naturales, el medio ambiente, que también es interesante porque ahí hay una doble visión. Pero bueno, tenemos que seguirnos, así que un saludo muy grande a la audiencia y gracias, Ricardo. No, gracias a vos, Gustavo, ha sido un honor y me siento muy contento hoy, muy satisfecho, y a nuestros oyentes les agradecemos y los invitamos para que el próximo martes